Bienvenidos a Finanzas y Abundancia. Hoy nos acompaña una persona muy importante para mí, muy especial. Recuerdan que yo siempre promuevo el tema de buenas vibras, positivismo, abundancia, alegría, y todo eso es Claudia. Claudia es la fundadora de Flor de Café y es sinónimo de todas esas palabras. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias, me acabo de quedar sin. Ay. Logré que diera la cara porque ella no le gusta mucho delante de las cámaras. Y poniendo un poquito en contexto, cuando yo empecé las asesorías financieras, recuerdo que llegué un día con mi primera guía Avanza, que era un cuadernitico. Claudia, yo quisiera vender esto aquí. Y daba mis asesorías en el café, que era pequeñito, como 5 mesas, quizá. 5 mesas. 5 mesas. Y lo bueno es que todavía esos clientes de cuando empezamos, ellos me escriben, sobre todo cada vez que te ven, sí. Y nada, para mí es un gran honor tenerte aquí. Gracias. 5 años después, ¿verdad? Ya en marzo, 5 años después. Qué bueno, señora. Qué bueno. Y gracias, Claudia, por verme de esa manera, de verdad. Siempre agradecida, porque imagínate, yo era muy atrevida, pero sobre todo siempre he podido conectar con personas de muy alta calidad en el camino, y tú eres una de ellas. Gracias, tú también. Sí, y bueno, no podemos iniciar sin dejar de compartir algo que nos une mucho, que es esa admiración con Bebione. Julio Bebione, sí. Que siempre... Tú eres como una embajadora de él en el país, ¿verdad? O la persona que lo trajo. Bueno, realmente todo empezó por alguien muy querido para mí, que siempre iba a sus encuentros que se realizaban en Montesacro, en Barahona. Okay. Y en esa ocasión, creo que era su tercera o cuarta vez, ella no podía ir y me llamó a ver si yo le aconsejaba de alguien. Okay. Y las 2 personas que yo le hablé no pudieron. Y ese día partían el viernes desde las oficinas que tienen aquí en la capital. Y yo el jueves la llamé y le dije, dime qué es lo que tengo que hacer. Okay. Y la verdad es que fue algo maravilloso. O sea, ahí como que empecé a escucharme más a mí misma. Okay. Y fue el encuentro donde yo puedo decir que empezaron los inicios de Flor de Café. Ok. Y cuéntanos ese inicio de Flor de Café. El inicio de Flor de Café. Bueno, ese viaje mío a Montesacro fue junio o julio del 2017. Yo estudié administración hotelera muchos años antes del 2017, okay. Pero nunca lo ejercí porque me casé justo cuando me gradué. Mi esposo ingeniero civil, yo lo acompañaba fuera de la ciudad a sus trabajos de construcción y eso. Pero siempre estaba esa venita. Mis cuñadas y mis tías siempre decían que cuando yo recibí en mi casa era como que yo me creía que estaba en un hotel. Un banquete. Exacto. Ajá. Pero yo lo gozaba, o sea, yo gozo los eso, detalles. como los detalles. Y ya con mis hijos adultos, uno empieza, te va a pasar, tú vas a ver. No, ya me está pasando. Bueno, no es tanto el nido vacío, porque cuando uno tiene una buena relación, claro, es una diferencia de tú decir, ok, ahora es 24/7 solamente el esposo o el compañero. Pero sí empecé a sentir como caramba, y de verdad que llegó Claudia. Ajá. Y en eso fui a ese encuentro con Julio Bebione en 2017 y empezaron como cosas a encontrarse dentro de mí. Y ahí fue que yo dije, no, pero tengo el tiempo, la disposición, todavía fuerzas. Claro. Vamos para adelante, vamos a ver qué surge de esto. Okay. Y en un tercer viaje, en una meditación, yo vi claro Flor de Café. Ay, qué bueno. Y así nace Flor de Café. Entonces, yo creo que es el primer establecimiento que conjuga esa parte de flores,
cafetería. Así fue que empezó. Realmente. Literalmente flores Sí. y café. O sea, yo lo que deseaba era eso, y se reían de mí, Sí, principalmente sí. mi esposo, que me sí. decía, o sea, ¿tú crees que tú vas a mantenerte vendiendo un cafecito, un juguito saludable y flores? Claro. Y aquí estamos, Sí, ya 5 años después. Pero sí, es conjugar, eso quería, lograr en un mismo lugar, conjugar naturaleza, que el que llegara se sintiera no en un negocio, aunque es un negocio, pero que el cliente no lo percibiera así, que se sintiera bienvenido en su casa. Yo recuerdo al principio que decíamos, Sara, es que esa muchacha llegó aquí abriendo y son las 2 de la tarde y pidió un café. Por eso es que uno ve en Estados Unidos que te ponen un tiempo. Sí. Y consumiendo internet, consumiendo todo. Y eso que no se usaba tanto los trabajos remotos. Remotos, sí. Eso aquí, pero se daba mucho eso. Y se da todavía. Se da todavía. Pero ahí es cuando nosotros, el propietario del negocio tiene que saber que no todo es dinero. Exacto. Claro, a mí me cuesta tener un joven ahí que ve que solamente ha llevado un agua, un café a una mesa y está pensando en su propina, está pensando en su salario. Claro. Ya gracias a Dios, por ejemplo, principalmente sábado y domingos hay filas. Sí. Entonces ya tú tener una persona ahí, a uno como propietario le es cuesta arriba. Claro. Hay clientes que no lo entienden, hay otros que te dicen, mira, ya tráeme la cuenta que para que sienten. Exacto. Pero hay otros que no tienen ese sentidito común. No hay. Se la van llevando. Entonces, ahí es que tú tienes como que tomar y dejar. Cuando veo que hay filas, sí voy muy decentemente, pero hay otros días que sí, esa mesa no se necesita. O sea, qué bueno que hay gente que quiere venir aquí y quedarse un buen rato. Pero o sea sí que se ha sentido eso todo el tiempo, desde que empezó. Sí. Nos contaste indirectamente la razón de emprender, que era en la medida que tus hijos fueron creciendo y que conectaste, digamos, con ese propósito tuyo. Con ese propósito y también como mujer el deseo de tener mi independencia. Exacto. Tu sello en tus cosas. Claro, o sea, es muy diferente, o sea, tú sentirte empoderada de que tú... Me gustó una cartera y si no hay otras cosas, o sea, no es que yo voy a poner esa cartera como ante prioridad. Una necesidad de mi casa, salud, no, pero ya, o sea, tú saber cómo puedo aportar, inclusive no a necesidades personales tuyas, pero en mi familia me encanta el yo poder aportar, el que ya, si estamos planificando un viaje, yo decir, ay, pero yo puedo colaborar tanto, quizá podemos llegar a tal otro sitio. Es una sensación hermosísima. Qué bueno. Muy, muy hermosa. Y poder ayudar cuando también. Todo empezó, ¿qué tiempo tú dedicabas al negocio? Bueno, cuando todo empezó, como todo se repite ahora. No, realmente cuando empezó, Sara, te confieso que en mi casa fue fuerte, un terremoto. Porque ¿y qué edad tenían tus hijos? Bueno, ya mis hijos tenían 21 y 22 años. Pero como quiera, es muy diferente tú estar acostumbrada a tener a tu madre, que tú llegas o tú llamabas, voy con 5 amiguitos y ahí, a que tu mamá te diga, no tengo tiempo, resuelve tú. Y creo que todo lo que ha venido después de eso ha sido muy positivo para todos. Todavía tú sabes, a veces no, porque tú ya ni te sientas a hablar conmigo. No es que no me siento a hablar contigo, es que si antes yo estaba en la puerta esperándote, ya quizá tú te tienes que sentar en la cama a hablar conmigo porque yo llegué agotada. Cansada. Sí, con el tiempo, ya con los 5 años que vamos, más balance, inclusive con tu guía y tus consejos y todo, y otras personas que uno va escuchando, va aprendiendo la organización es muy importante. Entonces, el tú saber que, oye, hoy tengo el escritorio lleno de cosas, pero se puede terminar mañana. En mi casa van a llegar a cenar y no los he visto. Y yo coger, yo soy un poquito como cuadrada. Entonces, antes me preocupaba pero y eso se va a quedar, y el escritorio se va a quedar no, hay cosas, entonces
tú vas priorizando. Mi negocio y mis clientes siempre van a ser muy importantes, pero mis hijos y mi esposo también. Ay, qué bueno. No, pero esa pregunta, porque vemos el éxito, vemos cómo el negocio ha ido creciendo, pero uno se olvida de que justamente eso, qué tiempo demandaba de ti cuando eso arrancó. Y sigue demandando. demandando. Ya es algo que uno va creciendo. Vuelvo y te digo, con las pautas que personas como tú nos dan, con lo que uno lee, entonces tú vas sabiendo dónde poner los límites y dónde decir hoy se acabó el día. Ok. Y familia y negocio. ¿Cómo tú puedes, por ejemplo, irte de viaje con tu familia? ¿Cuándo lo lograste después que el negocio empezó? Estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en proceso. Sí, en proceso. Me pasa que con la pandemia, mi hijo Fabricio, que estudió Administración de Empresas y después hizo maestría en Administración de Hoteles, Restaurantes y Bares. Ah, qué bueno. Con la pandemia lo agarró trabajando en Playa del Carmen, México. Y cuando logró regresar 3 meses después, que estaba, acuérdate que los vuelos no. Sí. Entonces cuando llegó, su papá y yo somos muy exigentes y dijimos, está durmiendo en una cama a las 11 o 12 de la mañana, no. Y él se empezó a involucrar con Flor de Café, a colaborarme y a darme herramientas, o sea, como muchacho ya joven, moderna. cositas que quizás su mamá, y se ha quedado conmigo. Entonces, bueno. eso ha sido un poquito más difícil, porque uno se siente, estamos trabajando en eso, pero generalmente tú te sientas a almorzar y algo que se dejó hablando de decir en la oficina, uno aprovecha y lo hace. Entonces, en eso él ha aportado mucho, que nos dice a su papá y a mí, estamos en casa. No hay... No se habla de y el trabajo. yo respetarlo y escucharlo me daba trabajo, porque yo quería decirle, mire, caramba, yo soy su jefa. Pero no, es verdad, en la casa yo soy su mamá, él es mi hijo y tienen que haber otros temas. Pero cuando uno es dueño de su propio negocio, es muy difícil. Es muy difícil, pero hay que hacerlo. ¿Y cuál ha sido el rol de tu esposo? Mi esposo, como ingeniero civil, se involucró ya con el crecimiento. ¿Ha tenido mucho trabajo? Sí. Porque compraron la casa al lado. No, esa casa está alquilada. Está alquilada. Esa casa está alquilada. Y se integró al negocio. Y se integró al negocio. La verdad es que con los vecinos he tenido mucha suerte porque ha habido mucha apertura. Y ahí los que somos creyentes en Dios, tú te das cuenta que cuando tú permites que las cosas fluyan, encuentra todo su lugar. O sea, la señora de al lado me abrió la puerta, me dijo, tengo un patio que no se usa, veo que tú necesitas espacio, y todo se ha ido dando muy bien. Espero con Dios delante poder comprar esa casa. Así mismo. Esas son de las metas que voy a escribir en mi nueva agenda. Claro, muy bien. Si Flor de Café fuera un plato, ¿cuál sería? Uno de los waffles. De los waffles. Ese, sí, tú sabes. Es como único de ella, como la receta de... Sí, porque, o sea, es una masa, la masa de los waffles, hoy día con estos Googles tú buscas todo. Pero hay 2 ingredientes que entonces cuando se respeta esa estandarización de esa receta, porque créeme que en este negocio se ven muchas cosas. Sí, yo diría que Flor de Café sería ese chicken and waffle, quizá decoradito con florecitas comestibles, o sea, como para que en el mismo plato se sienta esa naturaleza, eso que uno quiere proyectar, el contacto con todo ese verde y todo. Qué bueno. ¿Hay alguna solución dentro de esa misma evolución que ha tenido el negocio? ¿Cuántas mesas ahora mismo asientos tenemos? En Renacimiento, asientos tenemos 92. Ok. Entonces, ¿qué ha sido clave en esa evolución? ¿Alguna solución tecnológica o algo? Sí, los sistemas. Los sistemas. Yo de tomar las órdenes. Específicos, sí. Primero empezamos con los sistemas generalmente se dividen en 2, o los puntos de venta, que es solamente para los que los camareros puedan poner sus órdenes, o ya el administrativo, que yo al principio no lo pude costear y todo era manito o con otros sistemas que la contable los pudiera trabajar.
pero gracias a Dios y a organizarnos, pude adquirir el administrativo. Y es, o sea, el tu poder, ahora con la sucursal de la Lincoln, el tu poder hacer los traspasos, el mismo Fabricio en su juventud nos enseñó, a la hora de expandirnos tiene que haber un almacén general, no es que te llegue como todo una allí, matriz. esto es un gran supermercado y ese supermercado se encarga de mandar a cocina de aquí, sucursal Lincoln. Entonces yo te diría que sí, que es una combinación de la tecnología, que hoy día todo va para allá, pero también los más mayorcitos tenemos que dejarnos llevar de la juventud. De la juventud. Sí, porque realmente el reto humano de ese personal, bueno, que se ha mantenido, han ido acompañándoles. El reto humano. El reto humano y en nuestro país, en este país. En nuestro país, sí. Pero cuando las cosas se quieren hacer bien, y aunque no estemos muy de acuerdo con normas gubernamentales o cuando tú las respetas, yo digo que uno siempre tiene las de ganar. ¿Por qué te lo digo? Porque siempre va a aparecer un empleado que te quiera hacer una jugada y se siente tan bien. Lo digo así porque lo viví ya. Cuando tú tienes a ese abogado le dices, mire, aquí está todo, lo que usted, que yo no pagaba tal. Míralo aquí. Y que, o sea, y tú decir, y te lo hablo con, o sea, con hechos. Me pasó muy al principio, inclusive es un empleado que tú quizás llegaste a conocer, que parece una persona que tenía sus problemas y eso, y salió diciendo que yo no pagaba propina, que esto, que lo otro. Y cuando a mí me llamó su abogado a decir que nos podíamos reunir, yo dije, pero es que yo no me tengo que reunir si no es o sea, ustedes me citaron, ahí voy a estar. Porque yo tenía esa tranquilidad de que todo estaba bien hecho. Y efectivamente, cuando fallaron a nuestro favor, después volvieron, hicieron... Cuando o sea que no hay un tema aquí de que la ley favorece al empleado. Bueno, yo en este caso te puedo decir de verdad que el tener todo en orden... Todo en orden. Lo que pasa es que los dueños de negocio no siempre tienen todo en orden. Eso es una gran invitación. Eso es, mira, de verdad que sí. Es difícil. Eso pudo ser un dolor de cabeza grande. Completamente. Pero el yo saber que aunque no estuviera de acuerdo con esas cosas, si la ley me dice que yo tengo que tal día pagar tal cosa, entonces ¿para qué puse negocio? Claro. Y con esa misma... situaciones y frentes que tú te encuentras, nunca hablar por detrás. Sí. Sino las oportunidades que yo he tenido, quizás personas que puedan llegar, entiende, que a tomar decisiones, le digo, oye, creo que tal cosa se está haciendo de tal manera, o que ustedes están defendiendo mucho al empleado, pero ¿qué pasa con el empleador? Que sí te paga tu ITEVI, que sí te paga, entonces, nada, es tener fe y saber que al final uno puede lograr las cosas bien hechas para ambos, tanto para el empleador como el empleado. Y en temas de formación del recurso con que se cuenta. Sí. Aquí yo soy de las personas que no por el hecho de ser dueña de mi propio negocio, como que no me gusta que me vean allá arriba. O sea, todos mis empleados saben que la puerta de mi oficina está abierta, que un día se pueden sorprender y llegar a la cocina y encontrarme ahí adentro para yo ver qué está pasando. Entonces, a mí eso me ha funcionado mucho. Porque muchas de esas personas, y creo que en todos los restaurantes que están en posiciones de cocina caliente, pantrista, son personas que no han tenido tanta oportunidad para estudiar eso. Quizás lo hacen porque empezaron como steward y se fueron enamorando de la cocina y empezaron a ser preparadores. Entonces, no es el personal que uno diría que quizá tú viajas y lo encuentras, que en muchísimos países son jóvenes que están hasta estudiando administración hotelera y así como aquí hoy se entran a hacer una pasantía, pero que es algo provisional. Estos muchachos no, estos muchachos hacen toda su universidad con un trabajo en cocina caliente o como sea. Pero aquí lo que hay es mucha disposición. Yo encuentro que mientras ellos se sienten bien tratados y respetados, ellos
dan ese calorcito y ese servicio, y dan que esa si no se encuentra extra. Esa sonrisa, que sí es lo que no aparece en otro sitio. Dan esa milla extra. Sí. Y siento que por eso, por saber que no es que, ay, ella es mi jefa. No, no. Nosotros somos un equipo. Yo me río al pensar que al principio yo decía, es que somos una familia. Okay. Y ya muchos de los que están conmigo del principio, cuando dicen, somos un equipo, ay, que ya no somos familia. Ay, digo, somos, pero es que ya somos muchos. O sea, yo empecé con 3 personas y hoy día somos 52 empleados. Wow, qué bueno. Entonces, sí seguimos siendo esa familia, pero somos un equipo grande. Equipo. Muy bien, muy bien. ¿Cómo te aseguras que el negocio está en el camino correcto? Con las herramientas de los sistemas. Con los sistemas. Sí, no. Se va midiendo, tienen una especie de reunión donde eso se revisa. Claro, eso, o sea, a nivel gerencial siempre nos reunimos a principio de año. En eso mi esposo colabora muchísimo, porque como ingeniero es más de los números. Me imagino yo soy muy neutral. De intuición, sí, pero intuición como agarrar de papá Dios. Y él es objetividad. Sí. Entonces a principio de año se dice, mira, los salarios, si hay que hacer un aumento es esto, pero entonces nuestro break-even tiene que ser tal, el día que ustedes vean tienen que ver cómo lo superan al otro día. Entonces yo te diría que sí, que organización en todo, Sara, organización. Y se fue dando la parte de eventos, o sea, como se convirtió una nueva línea de negocio dentro del mismo Flor de Café. Correcto. Con la terraza. Con la terracita de los bambú y el patio. Hemos sido parte de compromisos, de cumpleaños, de revelación de género, celebraciones de aniversario. La verdad que sí, que se ha dado... no tanto quizás como quisiéramos por el espacio pequeño que es, porque entonces cuando quieren limita luego todo. Perdón, cuando quieren sábado, entonces quizás alguien que vino a conocerlo, tú decirle, ay, nuestro patio no está habilitado. Claro. Limita un poco. Limita. ¿Cuándo entendiste que estaba listo para una sucursal? ¿Cómo fue eso? Me hicieron entenderlo. Te hicieron entenderlo. Sí. Yo... una semana antes de Semana Santa del año pasado recibí una llamada invitándome a que conociera dónde estamos ahora, en Torre Lincoln 1057. Cuando vi el espacio me llamó mucho la atención, pero dije, hacer algo aquí es un concepto completamente diferente. Y ahí entró la voz de mi hijo, la juventud, decir, bueno, pero tú no vas a tener una casita de campo siempre, tú quizá quisieras algo más en la ciudad. Más ejecutivo. Y lo fui escuchando a las personas que nos buscaron, los puse en manos de papá Dios, mi esposo tiró números y dijimos, mira, quizá esto era lo que yo necesitaba para salir de ese caparazón. O sea, los buscaron a ustedes, como que, qué bueno. Gracias a Dios, sí. Ellos, es un grupo que han adquirido varias torres empresariales y edificios en la ciudad. Entonces, estaban buscando cómo tener para los mismos inquilinos de la torre, porque hay muchas oficinas, y de ahí también se me dijo, permitimos que estén abiertos al público. Y ha venido a llenar personas que nada más esperaban los fines de semana para visitarnos, ya hay como un punto en el medio de que por lo menos si puedo ir o a trabajar un ratico en lo que me llega a tal reunión en tal sitio, o esperar que el niño salga del colegio. Entonces estamos como más cerca de la ciudad. Qué bueno. A nivel financiero, ¿qué lecciones te ha dejado Flor de Café durante todo este tiempo? Vuelvo y caigo en la organización. O sea, el hecho de tú ver números muy buenos quizá una semana no te pueden llevar a creer que ya esa es el año, el reto o lo que tú planificaste. Entonces, me ha ayudado eso, me ha ayudado a en organización, que cuando uno tiene sus cuentas al día, todo es más fácil de enfrentar. O hasta si tú ves algo, una mercancía que sea atractiva para Flor de Café, decir, pero mira, déjame hacer un acercamiento porque puedo comprarla en caso que no vaya a ser a consignación o algo. Aprovechar oportunidades, sí.
Pero la organización es la base de todo. Okay. Sí. Y tienes un salario tú. Lo tengo hace poco. Y le tengo que dar las gracias a mi contable. Qué bueno. Porque un día me dijo, doña, pero usted la que me atrae. Sí, hay que hacerlo. Qué bueno. Hay que hacerlo porque por más que te duela, que sea tuyo, pero el uno saber que hay algo que te compensa ese trabajo, por más satisfacción que haya en lo personal, en lo profesional, pero el dinero no es que sea lo más importante, pero es necesario. Claro, claro. Entonces, a la hora que yo me levanto de esa cama y quizá digo hoy, pero déjame quedarme, digo, espérate un momento, yo tengo que poner el ejemplo, yo tengo un salario, tengo que ir a decir que estoy sudando. Yo le digo mucho a los dueños de negocio, si tú tuvieras que contratar a otra persona para que hiciera lo mismo que tú haces, tú tuvieras que pagarle. Completamente. Pero les cuesta. O sea, hay que hacer un proceso. Y quizá también no ponerse el salario que merecen desde el principio, sino irlo adaptando a la evolución del negocio. Completamente. Exacto, o sea, eso fue lo que hicimos. Sí. O sea, yo decía, pero es que si yo busco una persona, lo que yo le voy a pagar, y me decía, no, la contable me decía, no, pero usted no considera un poquito, vamos al punto medio. Claro. Entonces sí, lo hemos logrado, claro, ya hay beneficios de que ella me dice, mire usted, y lo lindo es que sea otro que entiende, que te diga. Que me dice, usted está en la calle por nosotros, su combustible lo tiene que pagar la empresa. Claro. Entonces cuando yo digo, ay, pero voy a cargar tanto, me dice, mire, o sea, esto es suyo, pero usted tiene que aprovechar también. Y algo que quizá no se habla mucho para los matrimonios. Fíjate como tú decías, si nos vamos de viaje, yo pudiera decir, yo aporto. Yo creo que a la mujer, sin quitar la parte de cabeza o sea, de estar pendiente de su hogar, ¿cuál ha sido tu experiencia ahora que estás involucrada generando en un proyecto tuyo a cuando no? Mi experiencia ha sido que puedo colaborar más en la casa. Tengo que confesar que en casa de herrero asador de palo, de antes de yo tener todas mis maticas bellas en mi casa, ahora como están en flor de café, como que... Ya. Exacto. Pero así como experiencia con la familia ha sido eso, si nuestros hijos se van de viaje y yo veo que su papá le da algo, yo decía... Pero mira, yo te regalo esto para que te compres tal cosa. Ay, sí. Mira, te voy a contar algo breve. Por ejemplo, los días de los padres, Navidad, que como yo era una persona que desde que me casé no trabajaba, sí lo ayudaba mucho en proyectos de él. Okay. Pero no creo que jamás no recuerdo haber pedido una remuneración por ello. Y ahora, entonces los regalos como que tú sientes que, oye, no fue que salió de mí. Aunque todo, cuando uno se casa... tiene que pedirlo, como quien dice. Y ahora cuando yo hago un regalo yo me quedo analizando su expresión y me la gozo tanto. Claro. Porque es como que, wow. O sea, él sabe que fue de mi esfuerzo, que quizá yo estoy dejando de ahorrar para algo, para compartirlo con él. Y así mismo como una vez le decía, mira, dame para tanto. Ya, por ejemplo, si lo escucho decir, no, pero no tengo el efectivo ahora. Y yo le digo, ay, pero yo te lo doy. Claro, o sea, claro. Eso no como tiene familia, precio. Eso no tiene precio. Eso no tiene precio. No, y lo digo porque muchas esposas me dicen, es una queja constante de eso mismo, de que jamás uno le va a poder poner un valor a tu rol en la casa con los muchachos, toda esa parte, jamás. Pero automáticamente te vuelves más productiva. Hay un tema de que se abren muchas posibilidades, incluso las causas en las que crees puedes aportar más. Sí, y algo que yo voy a tener ahora en febrero 30 años de casada. Y te puedo confesar, Sara, que yo no había tenido sentido. Puede ser que esté ahí, que ahora estoy más despierta, pero yo no había sentido tanta admiración de mi pareja como la siento hoy. Sí. O sea, es algo que
sí, que suma. Que suma. Y más que él al principio no creía en el negocio, o sea, así mismito como yo te digo, él decía, ¿tú te crees que tú vas a subsistir de vender un cafecito, el invento ese? Eso, tú estabas ahí, tú lo escuchaste. Sí. Y el yo ver que hoy él es el fan número 1 de Flor de Café. Claro, buenísimo. El ver que mi hijo quiso quedarse trabajando en la empresa, que ya es una empresa familiar, uno se siente muy orgulloso. Claro. Y es apostar tú a ese sueño que era tuyo, solito, contra viento y marea. Y esa, o sea, cuando yo lo quería escuchar a él, que yo decía, oye, tiene más experiencia que yo. Claro, o sea, no, pero era algo interior. Ahí es cuando tú dices, papá Dios, o sea, para los que somos católicos y creyentes, tú decir, es que es papá Dios que te está llevando a eso. Y yo cuando entraba al local, cuando lo estábamos arreglando, yo podía haber llegado de mi casa del PIA y decir, pero yo entraba ahí adentro y era como que va a valer la pena. Tú saber que había algo más, que no era que tú querías ir contra corriente, rebelde, era nada algo de eso. No, era algo hermoso, era algo que se sentía que en mis proyectos estaba, ¿cuántos empleados voy a tener? ¿Cuántas familias van a depender de aquí? Me van a venir a contar quién dio a luz, quién no dio a luz. O sea, como que yo siempre veía más allá, como una compenetración de todo, no era solamente el negocio. No podemos olvidar, por ejemplo, todos los emprendedores que igual que yo ponían una grequita pintada, o sea, artesanía, que tú siempre has sido abanico para muchas, no solamente plantitas, sino artesanía. Sí. Inclusive productos que ahora que está la cocina grande, que me pueden decir, pero ya lo podemos hacer aquí. Yo digo que no. O sea, yo empecé queriendo ser un puente o tener muchas marcas de las que yo disfrutaba. Entonces, les quiero dar oportunidades a otros de que en un lugar que quizá en esa zona, hablando de Renacimiento, no había nada. Entonces yo decía, oye, el viaje que yo me doy, que lo tengan cerca de su casa, porque yo también vivo por ahí. Entonces, ¿cómo ahora sí soy grande voy a desestimar eso? O sea, me encanta eso, el poder ser parte y de cosas dominicanas. Hay una joven que tiene grecas y tazas, que yo un día caminando en la zona colonial vi su colección y hemos hecho una amistad bellísima. Y ya cuando yo no veo algo de ella en Flor de Café, como que, ¿qué está pasando? Y la llamo y es que tiene mucho trabajo. Y yo, pues me alegro mucho. O sea, que sí, es lindo como tú ser puente. Sí. Y eso es lo que se siente. Entiendo que los libros de Bebión también, o sea, de cómo tú... Ese mensaje de esperanza, de abundancia, de se puede, de fe, en un mundo cargado de tantas cosas negativas, ha sido parte, ingrediente vital para que Flor de Café sea esa luz. Espero que siga creciendo y que yo lo siga viendo. Amén, que así sea. Bueno, pues muchísimas gracias. Tenemos el reto de ir a conocer la nueva sucursal. Voy por allá pronto. Tenemos que ir juntas. Así mismo. Y nada, ustedes a seguir Flor de Café en sus redes para que se enteren de todo lo nuevo que viene. Gracias, Claudia. Gracias, de verdad.